Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. Exfiscal guatemalteca Thelma Aldana recibió asilo en los Estados Unidos. En minutos, los detalles. Brasil confirmó el primer caso de COVID-19 en América Latina. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre una posible pandemia global por coronavirus. Decenas de personas han sido evacuadas en Indonesia tras las inundaciones provocadas por intensas lluvias. Iniciamos con el detalle de la información. En China han confirmado nuevos casos de coronavirus, pese a los esfuerzos para controlar el brote. A la fecha ya se registran más de 80.000 infectados por el COVID-19 a nivel global. Funcionarios de salud de Hong Kong dijeron que tienen 90 casos confirmados del nuevo virus desde que el brote se extendió por toda la ciudad. Eso representó un aumento del total de 84 reportados. Hubo preocupaciones continuas sobre posibles nuevos casos que involucrarían a los visitantes del templo budista en el norponiente de la isla de Hong Kong en enero y febrero y sus contactos cercanos. El funcionario del Departamento de Salud dijo que 32 personas habían visitado el templo en los últimos 2 meses y fueron puestos en cuarentena y que más de 200 estaban bajo vigilancia médica. Este es un informe de Marcela Rivera para la RNA. Y el presidente Donald Trump señaló que Washington tiene bajo control el brote de coronavirus, el mismo día en el que las autoridades sanitarias estadounidenses aumentaron la preocupación por este brote. La situación ha generado algunas discusiones. El coronavirus llega a la escena política estadounidense y ya se ha convertido en motivo de disputas tanto dentro como fuera del país. Acabamos de pedir $2.500 millones para tenerlo todo listo en caso de que pase algo y también para ayudar a otras naciones que no estén equipadas para hacerlo. Esta partida presupuestaria que el presidente Trump pidió al Congreso el lunes no tardó en recibir las críticas de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. La tildó de tardía e inadecuada y sugirió que presentarán una contrapropuesta. En la misma línea se mostraron otros legisladores del partido. Creo que es una sabia asignación de fondos y quizás se quede corta. Tanto Pelosi como el senador Dick Durbin criticaron el recorte que la administración Trump propuso en el último presupuesto general para las autoridades sanitarias del país. En el caso de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que supervisan el brote de coronavirus es más de un 10% respecto al año anterior. Desde el lado republicano aseguran que el gobierno siempre está a tiempo de aumentar los fondos. La administración está en control de esto, se adaptan según conviene, intentando destinar recursos a donde sean más efectivos. El secretario de Estado, por su parte, habló del coronavirus para criticar a Irán, país con el que Washington mantiene unas relaciones tensas. Estados Unidos está sumamente preocupado por la información que indica que el régimen de Irán quizá haya omitido detalles vitales sobre el brote en este país. Irán ha prometido más transparencia después de que un legislador señalara que el gobierno está minimizando el brote y que el balance puede llegar a 50 fallecidos. La administración iraní solo ha reconocido 15. Se trata del número de víctimas mortales más elevado fuera de China. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y el gobierno de El Salvador anunció que incrementará las medidas sanitarias y los protocolos internacionales por coronavirus. A poco más de un mes de la temporada vacacional, el gobierno ya se prepara para la llegada de turistas extranjeros y connacionales. Los protocolos de salud se reforzarán debido al flujo de turistas. Las medidas sanitarias se incrementarán en las fronteras con Guatemala y Honduras, así como en el aeropuerto internacional y los puertos marítimos. Que se incremente el flujo de turistas al país y es por eso que se va a redoblar esfuerzos en las áreas de frontera, en los sitios de entrada a los turistas para garantizar, identificar tempranamente cualquier posible caso y tener el personal en el sitio adecuado para poder solventar el periodo vacacional. Debido al coronavirus, los viajeros aéreos deberán llenar un formulario. El Salvador es uno de los primeros países en ejecutar medidas preventivas contra el COVID-19. Desde el 16 de enero, el gobierno puso en marcha una serie de medidas. Al menos 16 personas se han mantenido en cuarentena preventiva.
Llamamos a la población a estar tranquila porque tenemos el personal capacitado para identificar cualquier posible caso. Sin embargo, nuestro enfoque no solo son los puntos fronterizos, sino que es todo el territorio. Ante la posible llegada es necesario tener la capacidad resolutiva como Ministerio de Salud, y eso lo hemos estado realizando en base a las acciones estratégicas del Gabinete de Salud ampliado, con todos los personales que participan en la provisión de servicios específicamente en salud. A la fecha no se reporta ningún caso de COVID-19 en territorio centroamericano, pero se impulsan medidas conjuntas para mantener la región libre del virus. Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y las compañías farmacéuticas alrededor del mundo trabajan contra reloj, esto para encontrar una cura y prevenir el COVID-19. Acontecimientos indican que ya se dio un primer paso en el desarrollo de una vacuna. Una vacuna experimental contra el nuevo coronavirus, desarrollada por la empresa estadounidense de biotecnología Moderna, entró en la primera fase de ensayos clínicos a probarse en humanos. Moderna anunció el lunes por la noche que envió el primer lote de su nueva vacuna, llamada mRN-1273, a investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que se usará en un pequeño número de voluntarios. Anthony Fauci, director del instituto, dijo a la publicación Wall Street Journal que el ensayo clínico de la vacuna podría iniciarse a fines de abril y los resultados podrían estar disponibles en julio o agosto. Antes de ser aprobada y poder comenzar su fabricación, la vacuna debe pasar por otras 2 fases para determinar su seguridad y viabilidad. Si puede ser útil o no, mirando los marcadores inmunológicos que se habían predefinido. Y ya la fase 3 es realmente la fase donde uno busca encontrar un efecto clínico, en este caso protector. En su vacuna, Moderna usa tecnología de ARN mensajero que puede programar material genético para combatir enfermedades virales al provocar una respuesta inmune amplificada contra un patógeno particular en el cuerpo. Por otra parte, funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron este martes que comenzaron el primer ensayo clínico de Remdesivir, un medicamento antiviral experimental del laboratorio Gilead Sciences Inc. en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. El primer participante del ensayo es un estadounidense repatriado del crucero Diamond Princess en Japón. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y el mundo se estremece ante el impacto del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre una posible pandemia global. Brasil confirmó el primer caso de COVID-19 en América Latina. Es aún demasiado temprano para definir el COVID-19 una pandemia mundial, dijo la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el curso del brote cambió y se está difundiendo rápidamente alrededor del mundo a pesar de los esfuerzos para limitarlo. Por esa razón, la OMS advirtió a los países. Es hora de prepararse, es hora de hacer todo lo que uno haría para prepararse para una pandemia. Con la presencia del virus SARS-CoV-2 en casi 30 países y 80.000 infectados a nivel global desde China hasta Estados Unidos, el saldo de las víctimas supera los 2.500. La buena noticia es que mirando los números, el 95% de los enfermos se recupera sin problemas. Italia, Corea del Sur e Irán son los más recientes países que están enfrentando la epidemia. El estado asiático alcanzó los 1.000 casos, mientras la nación medio oriental con 16 muertos es el lugar con más fallecidos fuera de China. Entre tanto, Italia, único país europeo que enfrenta una masiva difusión del virus con más de 300 casos, está viviendo una situación de emergencia. Con metrópolis en el norte del país como Milán que parecen ciudades fantasmas, casi todas las actividades públicas suspendidas y los supermercados han sido completamente vaciados. Hay áreas muy delimitadas de nuestro territorio que en este momento están sujetas a restricciones en el movimiento de personas, pero en el resto del territorio puedes viajar en paz. Mientras la OMS afirmó que en China los casos están disminuyendo, los expertos afirman que esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad muy baja y casi todas las víctimas son personas mayores o con cuadros clínicos comprometidos. Tanto que los epidemiólogos creen que el COVID-19 no se podrá contener al final, convirtiéndose en una enfermedad por temporada como la gripe normal. Jacopo Luzzi, Voz de América. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información que compartir en Internacionales RNA.
Gracias por informarse con nosotros. Continuamos con más hechos. La ex fiscal guatemalteca Telma Aldana recibió asilo en los Estados Unidos luego que se emitiera una orden de captura en su contra bajo el gobierno de Jimmy Morales. Aldana aseguró que seguirá luchando contra la corrupción. Telma Aldana respira con tranquilidad y paz tras haber recibido asilo en los Estados Unidos a principios de esta semana. Así lo explicó a La Voz de América tras recibir la noticia. Sentimiento porque no es fácil desprenderse de los hijos, de la familia, del país al que uno pertenece y del que ha tenido que salir forzado por las circunstancias. No es una decisión que yo haya tomado. Yo estaba en El Salvador cuando la DEA me hace el conocimiento de que se estaba preparando un atentado en mi contra. Aldana, quien tenía aspiraciones presidenciales, aún enfrenta cargos por supuesta malversación de fondos en Guatemala, los cuales son mantenidos por un tribunal de ese país. Estos, según ella, hicieron parte de la evidencia de su petición de asilo. Es evidente que se trata de una persecución política. Ese hecho consta en el expediente donde yo presenté mi solicitud de asilo y constan las 22 denuncias penales que personas a quienes yo le inicié casos en Guatemala presentaron después, obviamente, como venganza en mi contra. Telma Aldana indicó que seguirá trabajando contra la corrupción y espera a que el caso del ex candidato presidencial de Guatemala, Mario Estrada, condenado por narcotráfico en Nueva York, genere detenciones adicionales. Estoy absolutamente segura que hay otros funcionarios, exfuncionarios, personas particulares involucradas y como él prestó colaboración, es un hecho conocido, sin duda vamos a ir enterándonos más adelante que otras personas de Guatemala estarán involucradas y asumo también que serán extraditadas para juzgarlas en Estados Unidos. Sí, Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Algunos senadores, algunos congresistas. Además, en El Salvador se reunieron los vicepresidentes de los países del Triángulo Norte para abordar las propuestas para la ejecución del Plan Trifinio 2020. La migración fue uno de los temas centrales. Convencidos de que la integración centroamericana es la ruta al desarrollo de la región, los vicepresidentes de los países del Triángulo Norte se reunieron en San Salvador en búsqueda de fortalecer proyectos que impulsan de forma conjunta. Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan problemas en común: violencia, pobreza y migración. En este último punto, los vicepresidentes de los tres países se comprometieron en fortalecer programas de desarrollo para evitar la migración irregular en los 45 municipios que conforma el Trifinio. Primero, por las condiciones precarias, falta de empleo, falta de oportunidades de estudio en las comunidades. Y últimamente se agravó por la violencia generada por las maras en las comunidades. Afortunadamente, y desde el primer día, en el caso de El Salvador, el presidente Bukele decidió reconocer que el problema de la migración forzada no era como se disfrazaba en épocas anteriores, que era por la nostalgia de ir a reunirse con la familia o por buscar el sueño americano, que era una responsabilidad de nuestro gobierno y lo íbamos a abordar. Tenemos que apostar mucho porque en la frontera de los tres países podamos, en el caso de las zonas francas o zonas de libre comercio, donde don Víctor en Guatemala forma parte de ella también, podamos atraer más inversión. Darle a las inversionistas condiciones en las que puedan tener, sobre la base de determinados privilegios fiscales, si se les puede llamar. La comunidad internacional y los países cooperantes son aliados claves para el desarrollo de los proyectos. Es por eso que también van a intensificar las gestiones en búsqueda de ayuda y cooperación para la región. Invitáramos, decía el vicepresidente de Guatemala, invitáramos a los embajadores de los países cooperantes, aliados estratégicos de nuestros estados, Alemania, Estados Unidos, etc., y a las agencias cooperantes para mostrarles todo lo que queríamos hacer en esta región del Plan Trifinio, que entre otros de los resultados iba a ser mitigar ese flujo de migración forzada
con la que se estaba desangrando nuestros países. Los vicepresidentes acordaron seguir con este tipo de reuniones de forma frecuente. También se comprometieron para trabajar y fortalecer la producción agrícola. Se propone además rescatar importantes ríos para la conservación del recurso hídrico, como el río Montagua de Guatemala, Lempira en Honduras y el Lempa en El Salvador. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y el uso del dólar se ha incrementado día a día en Venezuela. Mientras tanto, continúa un proceso de hiperinflacionario sin precedentes. Elizabeth Camero vende huevos en un mercado al aire libre en Caracas. Asegura que la única manera que tiene tanto el comerciante como el cliente de protegerse de la hiperinflación de alguna manera es usando el dólar. No hay efectivo, ¿qué te puedo decir? La mayoría de las personas pues con dólares, que más que con punto de venta que con el efectivo. La incapacidad de ahorro que ha tenido la población durante los últimos años en bolívares, aún con 2 reconversiones, es, a juicio del economista Aarón Olmos, una de las razones de la preferencia por el dólar. Eso hace que los venezolanos, asumiendo que la moneda de curso legal es el bolívar y sea fiduciaria de obligatoria aceptación, tengamos entonces que resguardar el valor de nuestro trabajo y la riqueza de la empresa en algo diferente. El joven empresario Ernesto Mujica, por su parte, indicó que a pesar de que no se ha oficializado el uso del dólar en el país, ya se están realizando operaciones interbancarias. Pues realmente ya se está realizando bastante, ya van por CELE, ya que aceptan cash en todos lados. Así que yo diría que sí, sería una muy buena medida ya de una vez para por lo menos ir ralentizando o bajando un poco esos desniveles que hoy en día tiene la economía. El propio presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, reconoció recientemente que el billete verde se ha transformado en una importante válvula de escape para la crisis económica que atraviesa la nación sudamericana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y cambiamos completamente de información. En Siria, un avión no tripulado turco fue derribado. Los detalles en la siguiente nota. La Agencia Estatal de Noticias de Siria informó que las fuerzas gubernamentales derribaron un avión no tripulado turco que estaba en una misión de reconocimiento al norte de Siria. La agencia dijo que las alas del avión no tripulado son de unos 6 metros de largo y las tensiones han aumentado entre Turquía y Rusia, que apoyan a los lados opuestos de la guerra en Siria. La ofensiva del gobierno sirio ha faltado al acuerdo de alto al fuego entre Turquía y Rusia logrado en 2018 y Turquía amenazó con acción militar si las fuerzas sirias no se retiran de las posiciones ocupadas. Las fuerzas del gobierno sirio han capturado docenas de ciudades y pueblos desde que comenzaron una ofensiva a principios de diciembre, dejando a cientos de personas fallecidas y unas 900,000 desplazadas de sus hogares. Este es un informe de Marcela Rivera para la RNA. Y en India continúan los enfrentamientos ante una nueva ley de ciudadanía que excluye a los musulmanes. El martes se registraron nuevos episodios de violencia en la capital de India, al día siguiente de que al menos 7 personas, incluido un policía, murieran y más de 100 resultaran heridas en choques entre cientos de partidarios y opositores a una nueva ley de ciudadanía que excluía a los musulmanes, según la policía. Manifestantes en varias zonas del nordeste de Nueva Delhi desafiaron la prohibición de asambleas de más de 5 personas, lanzaron piedras y prendieron fuego a algunos comercios y vehículos. Algunas casas fueron apedreadas. La situación era tensa, pero estaba bajo control, dijo la policía. La policía y fuerzas paramilitares enviaron refuerzos para contener los choques. Más de 100 personas resultaron heridas en la violencia desde el lunes, según New Delhi Television. La policía dijo que no tenía cifras de heridos el martes. La policía empleó el lunes gas lacrimógeno y porras para cargar contra los manifestantes en varios puntos de la capital. Los choques coincidieron con una reunión del primer ministro de India, Narendra Modi, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el segundo día de su visita a India. El lunes, nacionalistas hindúes y grupos comunistas celebraron marchas a favor y en contra de Estados Unidos en Nueva Delhi. India ha sufrido brotes de violencia desde que el Parlamento aprobó una ley de ciudadanía en diciembre que facilita la naturalización de miembros de algunas minorías religiosas nacidos fuera del país, pero no los musulmanes. Rosalba Ruiz, Associated Press. Momento de una nueva pausa, pero al volver hay más información que compartir con ustedes.
Gracias por su sintonía. Le comentamos que en Perú 3 personas murieron y varias están desaparecidas luego que un bloque de nevado tropical cayera sobre una laguna. Un bloque de un nevado tropical cayó sobre una laguna en el sur de Perú, provocando 3 muertos, 13 desaparecidos y 300 casas destruidas en un remoto distrito ubicado a 7 kilómetros de la famosa ciudadela inca de Machu Picchu. La Defensa Civil dijo en un comunicado que contabilizó 300 casas destruidas en zonas rurales del distrito de Santa Teresa, por donde pasa uno de los 2 caminos que llegan a Machu Picchu. La otra ruta para llegar a Machu Picchu, una vía ferroviaria y costosa, sigue activa. Machu Picchu es la joya del turismo peruano y concentra la visita de los turistas extranjeros. El alud en Santa Teresa estuvo acompañado por constantes lluvias que en conjunto también destruyeron 4 puentes y cortaron las vías telefónicas y eléctricas. En Arequipa, la segunda región más importante de Perú, las precipitaciones debilitaron las bases de 7 edificios y provocaron su caída. El sábado, otros 4 peruanos murieron tras copiosas lluvias y aludes en una región fronteriza con Chile. El Nevado Salcantay tiene más de 6.200 metros de altitud y forma parte de la cordillera oriental de los Andes. Suele ser visitado a mediados de año por montañistas de diversas partes del mundo. Entre diciembre y abril, las precipitaciones se incrementan en Perú y el Servicio Local Meteorológico anunció hace poco que las lluvias serán mayores a las del año anterior. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y en Indonesia, las inundaciones ya han dejado varias afectaciones. Decenas de personas han sido evacuadas. Miles de casas y edificios en Java Occidental fueron afectadas por inundaciones que han paralizado gran parte de la capital de Indonesia. Las imágenes de televisión mostraban a soldados y socorristas trasladándose en botes para evacuar a niños y ancianos del complejo de viviendas de Bekasi. Sin embargo, muchos residentes optaron por permanecer en sus casas mientras dependían de la comida y la asistencia del equipo conjunto de rescate. El complejo de viviendas a menudo se vio afectado por inundaciones durante la temporada de lluvias debido al sistema de drenaje. Este es un informe de Marcela Rivera para la RNA. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. Estudiantes estaban retenidos dentro de una escuela secundaria en Viena para ser examinados para detectar el COVID-19, después que un maestro que regresó recientemente de un viaje a Italia comenzó a mostrar síntomas del virus, informaron los medios austriacos. El canciller austriaco Sebastian Kurz dijo a su gabinete que la escuela podría ser puesta en cuarentena si las pruebas son positivas, pero también dijo que aún no estaba claro si el maestro tenía el virus. El CEO del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Toshiro Muto, dijo que los organizadores del Comité Olímpico Internacional continuarán con los Juegos según lo planeado. El anuncio surge por la propagación del nuevo brote de virus. Hay advertencia amarilla por nieve que se extenderá a lo largo del oeste de Escocia en la región de Midlands, que entrará en vigor a las 10 de la noche del miércoles y expirará a las 10 de la mañana del jueves, y es probable que traiga lluvias invernales que según las autoridades podría provocar carreteras lisas y algunas interrupciones en viajes e incrementar el riesgo para los conductores. Este es un informe de Marcela Rivera para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.